Bueno, vamos a ver este último tema que habla sobre la mama como un 90% y un 10% de la próstata. Eh, Estos temas son importantes, pues, porque desde el punto estadístico, usted sabe que, o si no lo sabe, pues lo entero, que el cáncer de mama es estadísticamente el cáncer más común en el mundo. Y Panamá no es la excepción. Y el de próstata también es súper, súper, súper estadísticamente común. Entonces, vamos a ver este módulo aquí porque, pues, no todo lesión, todo bulto, toda masa, todo nódulo que aparece en la mama es maligno. O sea, hay enfermedades benignas, ¿no? Entonces, por eso es importante repasar estos temas y estar, pues, lo más claro posible. O sea, no es que, a una paciente le salió un nódulo en la mama. Eso es cáncer. Por supuesto que no. Lo mismo aplica para la próstata en concepto del PCA, pero eso veremos al final de la clase. Bien, primero de la mama. La mama es importante pues porque tiene un contexto social bien importante. Lógicamente yo no soy mujer, pero si por ejemplo a mí me diera un cáncer de testículo, Dios no quiera, pero ponte que ocurre, y me quitan un testículo, pues para mí no sería algo así tan traumático, tan doloroso. Lógicamente no me haría feliz, pero el contexto es diferente. Sin embargo, que le quiten una mama a una mujer producto de un acto quirúrgico tiene un contexto sociocultural, emocional, familiar bien delicado. Que eso es lógico porque las mamas tienen trascendencia cultural bien importante. Entonces, por eso es que esto agarra relevancia, porque no solamente la parte médica, sino también pues la parte, el trasfondo de la paciente, que eso es algo que se nos suele olvidar con bastante facilidad. Entonces, vamos a ver varias lesiones de la mama. Vamos a tener una máxima aquí. Desde el punto de vista histológico, las mamas tienen un sistema ductal, o sea, tienen unos tubulitos, que aquí le vamos a llamar ductos, que están rodeados de células mioepiteliales. Entonces, la conservación de esos ductos con células mioepiteliales te habla a ti de benignidad. La enfermedad de la mama en tiempos modernos, tú verás que la polarizan hacia, eventualmente a los 40 años en adelante, realizar tamizajes con mamografías. Ahorita vamos a ver qué relevancia o cómo funciona eso con algunas imágenes. Fuera de eso, la presentación clínica es inespecífica. No que tengo dolor en una mama, o sea, mastalgia o mastodinia. Eso suele asociarse Eso suele presentarse en cosas inflamatorias benignas, tiene secreción en el pezón, esto orienta más a algo de todo tipo hormonal o algún tipo de papiloma intraductal que no vamos a ver hoy porque pues, es una lesión más de la medicina. Y bueno, ya cuando hay una masa o un nódulo palpable, pues tú esperas un cáncer como tal, o sea, en una plaza maligna, en una paciente mayor. Lo más probable es que una paciente joven, así como ustedes, la gran mayoría son, por no decir la mayoría, probablemente eso sea un fibroadenoma, que eso es perfectamente benigno y es súper común. Entonces, esto no tenemos por qué preocuparnos así, salir corriendo con esto, pues esto hay que tomarlo con calma, pues porque el apuro aquí pues va a traer errores, va a traer cansancio, como dicen. Entonces, lógicamente se cae su peso, tiene una lesión de este tamaño espantosa, pues eso ni siquiera hay que biopsarlo, o sea, ni siquiera hay que estudiarlo, ya eso es una neoplasia maligna. Evidentemente, eso está diseminado metastásico extendido a piel. Es muy evidente, pero la meta es evitar que esto suceda. Y eso se logra con el tamizaje y el equipo involucrado en el diagnóstico, tratamiento y pues manejo de este tipo de enfermedades, donde pues el tema de la patología es fundamental. Te digo una cosa, los que diagnosticamos los cánceres somos los patólogos. Nadie más diagnostica cáncer. Eso sí, pues no estamos llamados a ser los protagonistas de esto, pero todos los cánceres que tú habrás escuchado, todos son diagnosticados por un patólogo. El radiólogo, el cirujano, el oncólogo no diagnostica cáncer. El cáncer lo diagnostica el patólogo, porque se diagnostica eso a nivel tisular, celular y molecular. Bien, esto que están aquí son las famosas microcalcificaciones. Ellas ocurren porque
está habiendo muerte celular y la muerte celular atrae sales de calcio y las sales de calcio se acumulan y son posibles verlas a través de estudio de imagen. Las microcalcificaciones orientan a neoplasia maligna, DCIS es ductal in situ carcinoma. Habiendo dicho eso, las microcalcificaciones también las encontramos nosotros en patologías mamarias benignas. Por lo tanto, cuando tú encuentras una microcalcificación, lo que sigue es entonces hacer o realizar una biopsia. Y en la biopsia, pues, volvemos nosotros a decir qué es lo que estamos viendo. Si eso es benigno, maligno, que en la mayoría de los casos se puede, hay veces que pues la biopsia no es la mejor y entonces pues toca repetirla o extender los estudios de otra manera. O sea, esto tampoco es que es 2 más 2 así como si tú fuera un hemograma que se interpreta y ya. Entonces, asumiendo que sí hay una lesión neoplásica, entonces sí hay que estadificarla. El tamaño, los márgenes, la focalidad, la extensión, todos son elementos importantes que pues documentar en el reporte patológico. Mira, por ejemplo, tienes aquí una piel, la mama, tejido adiposo propio de la mama, y tienes una lesión irregular, bordes infiltrantes, eso se está metiendo, tienes que ver la relación con los márgenes. Entonces, eso te orienta a ti a una lesión maligna, siendo en la mama estadísticamente la más común el carcinoma ductal invasor o también se llama carcinoma ductal infiltrante. Es el tipo histológico más común de cáncer de mama. Eso también tienen que saberlo. Bien, acá ahora sí es una imagen pues real del tejido adiposo de la mama. Esto rojo, esto azul, eso es tinta. Nosotros usamos esa tinta para evaluar los márgenes si el tumor está en contacto con la tinta. Y definitivamente hay que tener una lesión irregular, blanquecina, puede ser firme, no la estoy tocando lógicamente, así que no sé, no es mía tampoco. Y los bordes se meten, son bordes infiltrantes. Eso orienta a esto, patología maligna. Entonces, es importante también conocer que con la mama hay cambios normales. Por ejemplo, en la mama del embarazo, ya sabemos que hay hiperplasia de los ductos propio de la influencia de los estrógenos y la hormona del embarazo. No pasa nada. Entonces es importante no agarrar ese tipo de cambios e interpretarlos como algo maligno. Para eso es que también tenemos que estudiar, lógicamente. Y también recordemos que, lo que le dije anteriormente, los ductos tienen un componente epitelial y un componente mioepitelial. Confirmar la presencia de las mioepiteliales te dice a ti que lo que estás estudiando es benigno. ¿Ok? No siempre es fácil ver la célula mioepitelial por HY. Para eso entonces nosotros nos podemos apoyar en los métodos de inmunohistoquímica. Dos marcadores que a mí me gustan mucho para este fin se llaman el P63 y el HHF35. Son dos marcadores que son bastante útiles en el estudio de este tipo de enfermedades, pues, sospechosas de la mama. Pero otros marcadores son el CK56, de citocromatina 56, está también la calponina, hay varios, ¿no? Así que si yo te pregunto en el examen un marcador de mioepiteliales, por favor, de esos 4 que te he dicho, trata de, aunque sea, retener uno. Bien, recordemos entonces que tenemos en la mama enfermedades que son no neoplásicas, son perfectamente benignas y que pues pueden preocupar y pueden imitar estas lesiones pues tipo cáncer. Hay enfermedades inflamatorias, hay enfermedades como esta que está acá, que es una metaplasia apocrina, donde el citoplasma se ve abundante y eosinofílico, bien granular, así como las glándulas apocrinas que tú conoces de tu curso de histología, solamente que el cambio de los ductos hacia este tipo de epitelios. También hay, por ejemplo, cambios de hiperplasia, hay adenosis, que son aumento de la densidad de las glándulas, y también pues se puede distorsionar porque el estroma prolifera mucho. Entonces, esto hay que evaluarlo todo a un microscopio y decir, bueno, aquí no hay nada, no pasa nada. Estos son cambios benignos, slash cambios inflamatorios que imitan, pero que de ninguna manera son cáncer, claro que no. Mira esto acá, esto es lo que llaman clásico cambios fibroquísticos. Es un espectro que está constituido por fibro, que es de fibrosis estromal. También tenemos aquí los ductos están dilatados, quísticos. Un ducto no tiene nada de malo, un ducto que está más engordó y ya.
A veces que los ductos se fusionan y crean un solo ducto grandotote. O sea, un quiste no tiene nada que ver con neoplasia en este contexto. Lo otro que es la metaplasia apocrina, que es la que está aquí en el fondo, que es igual que lo que está acá, pero de más aumento. Y lo otro que encuentra son muchas glandulitas que están proliferando. Eso es la clásica adenosis, esa esclerosante. Repito, si fuéramos a evaluar todos estos ductos, que son de morfología variable, todos deben tener su respectiva capa de células mioepiteliales. Eso es lo que por definición nos indica que por muy preocupante que puedan ser, sobre todo esto de esta adenosis, esos son ductos benignos. Bien, lastimosamente, pues por un tema de tiempo, de práctica y de recurso, aquí no podemos evaluar la meninges al microscopio. Pero de ser así, tú en el microscopio, bueno, no sé ustedes en su tema, porque ustedes ven más que todo celularidad, pero yo sí veo arquitectura. Arquitectura se evalúa de arriba, o sea, de bajo poder. Hay que evaluar la arquitectura. ¿Por qué? Porque tú tienes que evaluar la lobularidad de tu arquitectura. O sea, se ven estructuras que son redondeadas. Eso es la arquitectura lobular de la mama. Que por mucho que te asuste a ti, cuando hay arquitectura lobular, eso te habla de benignidad. Cuando hay glándulas infiltrantes, etcétera, ya ahí yo chuzo, esto parece otra cosa. Y bueno, lo que tú haces es bajar a buscar que eso tenga componente de células mioepiteliales. Y repito, si no tienes mioepiteliales, entonces tú estás frente a una proliferación ductal atípica y toca confirmar la presencia de mioepiteliales con tus técnicas o tus marcadores de inmunistoquímica. Bien, estos que está acá son una proliferación ductal, es que las glandulitas, los ductitos están apiñaditos, son glandulitas con secreción luminal y estas son las blanquitas. Esta que está aquí, esta que está acá, esta que está acá, que tienen un citoplasma claro, relativamente abundante. Esa es la apariencia morfológica de las células mioepiteliales al verlas en HY. Todas estas blanquitas que están en la periferia del ducto, todas son células miopiteliales. O sea, cuando yo veo esas células miopiteliales, yo digo, esto es benigno, tranquilo, es una adenosita ahí normal. Relax, cero estrés. Es más, con tanto morfología conservada, ni siquiera me hace falta a mí corroborarlo. Ya yo las estoy viendo con bastante claridad en esta imagen. Bien, ven esta última imagen acá, a diferencia de las anteriores, que aquí las glándulas sí se están metiendo. El patrón es infiltrante y se pierde el patrón ese lobulillar. Eso me está muy chuzo. Esto es maligno, esto me parece que es maligno. Tú bajas y entonces no encuentras células miopiteliales. Eso es maligno, ¿ok? Cuando tú no ves miopiteliales, quiere decir que se destruyó la membrana basal y que por lo tanto esto es un tumor infiltrante. Te repito, el más común de la mama es el carcinoma ductal infiltrante. Y entre otras cosas, este diagnóstico se hace cerciorándose o confirmando la ausencia de capa de células mioepiteliales. Entonces, lo otro importante que nosotros vemos aquí es que pues no te puedes impresionar fácilmente por lo que estás estudiando. O sea, tienes que tener cuidado porque tú sabes, ¿no? Sobra decir que si tú dices que algo es maligno y no lo es, o es benigno y tampoco lo es, pues esas dos cosas te van a llevar a un sobrediagnóstico y eso te va a llevar a problemas. Entonces, pues hay que tener cuidado con ese tipo de equivocaciones que son parte del ejercicio, pero que pues pueden ocurrir. O sea, aquí nadie está exento de cometer errores. Por ejemplo, esto que está acá, tú ves que chuzo, botón de glándula, eso es un cáncer. Calma, ¿por qué va a ser un cáncer? Vamos a verla bien. Mira, acá arriba sé que hay epiteliales. ¿Ok? Y esos son cambios tipo hiperplasia que se suelen asociar a el embarazo. Más tú viste los ductos, cómo están llenos de secreción. Eso es propio del embarazo. Entonces, esos son cambios benignos que te pueden imitar una cuestión proliferación ductal, pero que tiene que ver con hormonas. Por lo tanto, esto a mí la verdad es que no me preocupa. Claro, tiene que haber un contexto de fondo. Si dicen que la mujer está embarazada o está en lactancia, eso es perfectamente esperado. Bien, entonces teniendo en cuenta esos elementos, vamos a ver un poquito las enfermedades benignas de la mama. Bien, muchas biopsias
el que nosotros estudiamos suelen ser benignas, hay que demostrarlo. Ya tal el cambio fibroquístico, ves que hay fibrosis estromal, ves que hay adenosis, hay metaplasia apócrina, hay ductos dilatados. Y lo otro que suele haber en estos cambios fibroquísticos es la presencia de microcalcificaciones, que es lo que se detecta por medio de la mamografía. Nosotros la vemos y corroboramos que realmente, pues, aquí no hay nada maligno, no pasa nada. O sea, esto es una enfermedad benigna que imita algo maligno desde el punto de vista imagenológico. Bien, esta que está aquí es la clásica metaplasia apocrina que te mostré antes. Tú ves que son ductos que están reemplazados por un epitelio con un abundante citoplasma eosinofílico bien granular, bien abundante. Se ve bien rosada la glándula. Realmente es un cambio perfectamente benigno. Lo otro que tú puedes son estos quistes. Ves que son grandototes los quistes, ductos quísticos dilatados. ¿Ok? Eso no quiere decir que eso sea cáncer, para nada. Tú fueras a bajar ahí y tú ves que eso tiene su correspondiente capa son las mioepiteliales, y lo otro es que, pues, esto se pueden formar, repito, por la fusión de ductos preexistentes. Entonces, estos ductos quísticos, pues yo no sé por qué la gente, esa palabra quiste, le ponen el título como si quiste fuera cáncer. Yo no sé esa asociación incorrecta de dónde surge. No sé. No sé por qué le dice quiste y le dicen cáncer al quiste o al revés, quiste al cáncer. Yo no entiendo esa relación entre términos de dónde viene, no le veo ni pie ni cabeza, pero bueno, la gente habla mucha paja, es lo que se llama. Ah, y mira esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, esos son las calcificaciones, en este caso microcalcificaciones, que están dentro de los ductos benignos. Eso también hay que reportarlo, porque pues eso fue lo que motivó a que se realizara la toma de esta muestra. Bien, la adenosis, también la adenosis esclerosante. Ves que aquí hay mucha densidad de glándula. Hay mucha glándula, mucho elemento glandular. Bueno, pero ves que si yo trazo aquí con el cursor, ves que la formación es esencialmente lobular, o sea que no hay patrón infiltrante. Eso te habla a ti de benignidad. Lo mismo, ante la duda tú dices, "Chuzo, me preocupa tanta glandulita", tú bajas, te cercioras que hay componente mioepitelial en estos ductitos y ya no pasa nada. Y repito, hay adenosis que son fisiológicas en el contexto de embarazo y lactancia. Recuerda tener esos elementos bien en cuenta. Bien, ves que preocupa aquí por rato. Aquí se ve un poco más infiltrante el asunto. Los ductos son algunos chiquitos, otros tan aplastaditos, otros tan más grandes. O sea, tan irregulares los ductos. A veces estas adenosis son preocupantes porque imitan un carcinoma invasor como tal. Este caso me toca a mí, y si yo no estoy seguro, este caso es el que es meritorio de hacerle su tinción de células miopiteliales. Por lo menos se mandan dos. Yo esto le mando un P63, un HHF35, está positivo. Yo, cool, hay miopiteliales y ya yo me quedo tranquilo. Ya, relax. O sea, se demostró inmunistoquímicamente que aquí hay conservación de su correspondiente capa de células miopiteliales. Entonces ya yo me quedo como que, mira, no hay que tampoco agarrar estresarnos, no. Más fácil es confirmarlo y pues que todos, pues, todos dormimos tranquilos, no pasa absolutamente nada. Entonces, a veces que se pueden ver así bien apretadas las adenosis, es difícil ver las miopiteliales, como en este caso que está acá. Entonces, ahí tú también te chuzo. Hey, no pasa nada, más allá de la inmuno. O sea, lo que uno no debe hacer en estos casos es desesperarse, correr y ponerle cualquier cosa a esto, porque chuzo, ahí puede venir un error. Entonces, esto hay que verlo con calma, con una mente tranquila, con unos ojos serenos, para evitar sobrediagnosticar. Y lo mismo, tú puedes encontrar aquí presencia de microcalcificaciones que, repito, se reportan. Lo otro importante, sí, arquitecturalmente esto imitará un cáncer, pero tú vas y tú ves los núcleos y los núcleos están perfectamente redonditos, benignos, ¿ok? Recuerda que eso ya hablamos de la neoplasia cuando dimos la clase general, donde las células neoplásicas pues son evidentemente malignas, ¿ok? Fenómeno que aquí no se va a pues presenciar. Lo mismo acá ves el patrón infiltrante, este montón de glándulas, preocupan, hay mucha esclerosis, que por cierto eso también da una clínica de un nódulo, una masa,
Tú vas de aquí, yo tengo que hay componente miepitelial, que son las blanquitas. Le haces una 5-6 que sirve para ver, seca 5-6 que sirve para ver miepiteliales y está positiva. Y ya. ¿Ok? Esto es una cuestión benigna. Esto es una adenosis esclerosante. Bien. Esta que estamos viendo aquí es una lesión clásica. Clásico, los clásicos es un fibroadenoma. Mira, ya aquí vimos la clase de las neoplasias. Entonces, mira el fibroadenoma, es una lesión redondita, ¿ok? Bordes bien circunscritos. Eso te habla de benignidad y es el tumor benigno de la mama más frecuente, ¿ok? Sobre todo en mujeres jóvenes, es un tumor móvil, no duele, no molesta, puede crecer, pero pues no se ulcera, no se inflama, no nada. Es como un bump, es un nodulito ahí móvil que también puede ser multifocal, o sea que puede haber varios, esto, pero que su presentación clínica es inocente, por así decirlo, fuera del nodulito que crece. Comienza la palabra fibroadenoma. Hay un componente fibroso y un componente adenoma, o sea, glandular. Es un problema, es un tumor bifásico. Hay un patrón que es pericanalicular, intracanalicular, pero bueno, desde el punto de vista histológico, solamente es para verlos, porque pues clínicamente pues son exactamente lo mismo. Cuando tú ves este tumor que tiene como unas ranuras, unas grietas, eso es clásico del fibroadenoma estándar. Cuando lo ves, no es un tumor que es rosado porque tiene un componente fibroso y también tiene estos componentes ductales que están comprimidos, apretaditos. Ese es el clásico patrón, esto intracanalicular. Entonces, cuando lo ves acá con más aumento, ves que el fibroadenoma tiene un componente de fibroso, ¿ok? Y tiene un componente ductal que está comprimido, donde vemos unas células epiteliales y también hay conservación de las células miepiteliales. Recuerda, esto es benigno. Sí es cierto que el fibroadenoma puede coexistir con otro tipo de enfermedades, como hiperplasias ductales, como los cambios fibroquísticos, y también hay descrito que el fibroadenoma puede coexistir con carcinoma ductal in situ. He visto fotos y eso, pero la verdad es que yo nunca lo he visto. Y también hay otros fibrinomas que son atípicos, juveniles, con mucha proliferación epitelial, serían variantes, ¿ok? Pero son exactamente esto, lesiones benignas, que si es cierto, pueden recurrir. Quiere decir que si tú tienes uno, te lo operan, puede que él vuelva a crecer. Eso está descrito en la literatura y eso no quiere decir que eso sea maligno. Está aquí un fibroadenoma y ves que aquí hay unos focos donde hay mucha proliferación ductal. Es un fibroadenoma con componente de hiperplasia ductal. Eso puede ocurrir y eso pues se debe reportar. El hermanito, que por suerte es menos común que el fibroadenoma, es el tumor filodes. Es otro tumor bifásico, bastante pues similar al fibroadenoma. La diferencia es que este tumor es más grande, que es un tumor, los fibrinomas son chiquitos. Cuando tú un fibroadenoma muy grande, ponte que más de 6 centímetros, tú dices, uso, esto ya puede ser otra cosa. Cuando tú cortas el tumor filoide que tiene como una forma como de hojitas, ese leaf-like, eso es más de tumor filodes, repito, son más grandes que el fibroadenoma, son más agresivos, y filodes sí hay benignos, malignos y limítrofes, o sea, borderline. Estos tumores son un poco más preocupantes. Ves que cuando lo cortas, ves que parece como un coliflor. Son tumores más heterogéneos desde el punto de vista macroscópico si lo comparas con su contraparte de fibroadenoma. También crecen rápido, eso no es de fibroadenoma, son más grandes y pueden tener necrosis hemorragia, cosa que reitero, no va con fibroadenoma. Cuando tú lo ves, arquitecturalmente recuerda un fibroadenoma, pero tiene mucho patrón intracanalicular. Y ves que no se ve tan rosado, se ve más morado, porque el estroma suele ser hipercelular. Hay mucha celularidad en el estroma. En el estroma hay mitosis, puede haber pleomorfismo, que son sobre todo acentuados cuando hablamos de un tumor limítrofe en adelante. Los bordes son irregulares, puede haber necrosis. Eso te habla a ti de un tumor de mayor grado histológico. Lo ves aquí, ¿no? Ves que el estroma del tumor filodes es más densamente empacado. O sea, hay muchas células, esto está apretado. Entonces ya esto entra dentro del rango de filodes. ¿Ok? Entonces, hay veces que los filodes se ponen bravos el estroma e imitan un sarcoma de alto grado. O sea, mira estas células monstruosas, células evidentemente malignas, hay mitosis, hay
necrosis, hay hipercelularidad. Entonces ya esto te habla de un tumor filodes maligno que lógicamente pues tiene un comportamiento mucho más agresivo. Importante, dice componentes heterólogos, son, o sea, componentes que no corresponden al tejido mamario estándar. O sea, que tú ves componentes de liposarcoma, de cartílago, hueso, músculo liso o rhabdo. Entonces, eso no va y eso te habla de que es un tumor más agresivo. Lógicamente, esto es lo que tú no quieres. Esto es un tumor inmenso de la mama, está demasiado grande. Lógicamente, pues, eso no ocurre un día para otro. Estos son los casos que se llaman neglected. Son esos casos que existen, no se les da atención, ya sea porque no existe la atención o porque la paciente, pues, se niega a buscar la atención. O sea, son casos que se dejan olvidados y con el tiempo están tan evolucionados que toca buscar ya una atención más urgente, pero ya es demasiado tarde, ¿ok? Ya el tumor está requete avanzado. Entonces, pues eso es lo que uno no quiere, que eso es lo que no se busca. Cuando tú vas a ver, mira todo eso, la que se ha morado el tumor, está hipercelular la parte estromal, hay mitosis, entonces esto es de un tumor filodes maligno, ¿ok? O está así tan hipercelular, esas son características, como si fuera un sarcoma, como si fuera un sarcoma de la mama, eso realmente. Yo nunca he visto maligno como tal, he visto máximo limítrofe, pero maligno como tal, por suerte, no es la norma. Ya que tiene un componente de condrosarcoma, también eso te habla de un tumor que es maligno de alto grado. Bien, saliendo de los tumores tipo bifásico filoadenoma y filodes, vemos otro cambio que es frecuente en la mama, que es la hiperplasia ductal sobre todo, ¿ok? El rango de la hiperplasia ductal, vamos a ver que hay usual y hay la atípica, y vamos a ver que lo difícil es que la hiperplasia ductal atípica, el diferencial importante es con el carcinoma ductal in situ. Entonces, esto que ataca es un ducto hiperplásico, es un ducto dilatado que está lleno de células ductales, hay demasiado, por cierto, por eso es que está hiperplásico, pero que pues a pesar de eso es benigno, porque conserva a la periferia su capa de células mioepiteliales. Entonces, la más frecuente es la hiperplasia ductal usual. De hecho, es súper frecuente, ¿no? O sea, y cuando tú la ves frente a los inexpertos te puedes asustar, porque después de tanto verla, tú dices, ah, una hiperplasita normal, no pasa nada. Ves que hay ductos ocupados por muchas células epiteliales, ves que hay patrones con muchas luces. Eso es el patrón que hablamos alguna vez del patrón cribiforme, ¿ok? Que es perfectamente benigno, no pasa nada con eso. ¿Ok? Y lo otro es que hay como mucha pérdida de la polaridad. Eso es, se ve como desordenado los núcleos. Eso es característico de la hiperplasia ductal usual, pero los núcleos no se ven malignos como tal. O sea, los núcleos son de bajo grado. Y lo otro es que los ductos están llenos, hay mucho epitelio. No pasa nada, es una hiperplasia ductal usual clásica, estándar. Tú vas a ver esos núcleos y tú dices, ah, pero los núcleos sí se han ocupado los ductos, pero los núcleos no son malignos. Cuando hablamos de un carcinoma, evidentemente los ductos sí son malignos. Y lo otro que se forma son esos puentes que conectan, que llaman esos puentes romanos, a veces le dicen, son puentes que conectan los ductos y se ven que atraviesan el ducto de un lado a otro. Y se ven en los espacios glandulares como si fueran unas ranuras, son slit-like, a la periferia del ducto. Eso es característico de la hiperplasia ductal usual. Este ductote ocupado por un montón de células ductales, va la redundancia, ¿okay? Desordenadas porque pues aquí lo que hay es pérdida de la polaridad propio de la UDH, ve los espacios en ranuras hacia la periferia del ducto, ¿ok? Perfectamente normal, y también sueles ver, por ejemplo, aquí por macrofaguitos ahí existiendo. Eso te habla de benignidad. Frente a la duda, le haces una tinción epiteliales y vas a ver que esto está conservado, porque esta proliferación, reitero, está confinada a el ductito. Entonces, en alto poder, tú ves que los núcleos son diferentes, hay prelapolaridad, puede haber coexistencia con inflamación, pero repito, no hay características evidentes de malignidad. ¿Ok? Lo que hay es pérdida de la polaridad como tal. Si hay cierto desorden de los núcleos, pero tal cosa como malignidad no vamos a ver. Y también si ves microcalcificaciones, sobra decir pues
que hay que, pues, reportarlas. Eso es importante en el reporte. Es que los núcleos desordenados pueden impresionar, pero son esencialmente núcleos benignos. Son núcleos, pues, que no preocupan. Cuando vas a tu casa, es una hiperplasia normal, no pasa nada. La que sí es problemática es la hiperplasia ductal atípica, porque el desempate entre una hiperplasia ductal atípica y un carcinoma, un sitio de bajo grado, se basa en criterios que son bien difíciles. No es que son difíciles, es que no son reproducibles porque varía en el ojo de cada observador. Ya te los digo. Bien, como le dije, ¿no? La hiperplasia típica es igualita a un carcinoma de bajo grado desde el punto de vista morfológico, igualita. Lo que varía es el tamaño, ¿ok? Para que sea un ductal in situ de bajo grado, tiene que comprometer más de dos espacios glandulares y tiene que la lesión medir más de 2 milímetros. O sea que si es una lesión chiquita, eso es una hiperplasia atípica. ¿Okay? Si tienes una lesión pequeñita con características de in situ de bajo grado, se prefiere el término de hiperplasia ductal atípica. ¿Sí? La distinción es, de punto de vista, es de tamaño. Entonces, por eso es que este es un diagnóstico que es un poco más complicado. Lo que sí es cierto es que pues uno hace una nota diciendo que no se descarta carcinoma ductal in situ de bajo grado porque la hiperplasia típica no se queda ahí. Ella suele progresar eventualmente a carcinoma, tiene alta progresión, por lo tanto pues es importante hacer esa cápite. Estos diagnósticos son difíciles, esto es una lesión limítrofe, o sea, esto es casi que un cáncer. ¿Lo ves, no? Ves que es más monomórfica la proliferación y ves que sí abarca como uno, dos, tres ductitos. Entonces aquí uso tengo tres ductitos, le pongo ductal in situ de bajo grado o le pongo atípica, eso es debatible, ¿no? Los autores lo van a debatir, eso se presta para mucha discusión. Lo mismo acá, ¿no? En la tipia, a diferencia de la ductal usual, en la típica sí hay conservación de eh, se ve monomórfico. Irónicamente, la hiperplasia típica se ve monomórfico, mientras que la usual se ve toda desordenada. Eso es una ironía de esto, es una cosa curiosa. También se ve en patrón cribiforme. Y repito, la hiperplasia atípica tiene que ser una lesión chiquita, menos 2 milímetros. Yo prefiero el concepto de los 2 milímetros porque sí es medible. Porque esos los dos ductitos, pues eso es como bien difícil de estimar. Ven aquí, ve, tienes esos ductitos que ves que se ven redonditos los núcleos, se ven monomórficos. Esto es de atípica, hiperplasia ductal atípica versus carcinoma ductal in situ de bajo grado. O sea, son casi que lo mismo. Repito, lo que te va a hacer el desempate de una versus la otra es el tamaño de la lesión. Esto no es chiquitita. Esto no debe medir más de 2 milímetros. Por lo tanto, aquí sí se puede poner el diagnóstico de hiperplasia ductal atípica, pero tú le pones una notita donde dice que no se puede descartar componente de carcinoma ductal in situ de bajo grado para que se tome una medida al respecto. O sea, no es que vamos a esa paciente aquí en stand-by y que ya, pues ya se curó. No, claro que no. Bien, vamos a parar aquí y entonces le hablo más adelante de la parte maligna esta de la mama.